Acabamos de escuchar uno de los signos de consuelo que describe lo que es el Señor Jesús para toda aquella persona que busca encontrarse con Dios. Dice el himno: en Jesucristo, puerto de paz, hallan las almas dulces horas. Y hoy vamos a ver un relato del Evangelio de San Marcos acerca de cómo el Señor Jesús se encuentra con una persona ciega, literalmente ciega. Y en esta parte del Evangelio nos muestra el proceso que el Señor Jesús usó en este caso, pero que a su vez nos hace saber cómo Él actúa en nosotros hoy. Primero deberíamos saber qué significa la palabra ciego, alguien que no ve. Pero también quiere decir aquella otra persona que está enajenada con la vida y vive ocupada en este mundo terrenal, algunos atrapados por el alcoholismo, por la drogadicción, por la vida llena de pecado, por el hambre y el amor al dinero y a las posesiones económicas. Entonces, esas personas pues son ciegas. O algunas están ciegas porque están llenas de odio, de resentimiento. En este caso, el Señor Jesús, como dije, usó dos pasos para sanar. Y nos describe que literalmente Él con su propia saliva le pone en los ojos, hace un poco de barro y le pone y apenas empieza a medio ver. ¿Qué significa esta connotación? Debemos recordar que el ser humano fue tomado del barro. Debemos recordar que cuando Dios creó todo lo que existe, incluyendo nosotros, nos tomó del barro y de ahí fuimos formados. La connotación es que el Señor Jesús toma el barro y se lo pone a los ojos de la persona en remembranza de que está haciendo un vaso nuevo. Y al principio esta persona ciega medio veía. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando recién nos acercamos al Señor Jesucristo, venimos ciegos. Y a veces en el primer encuentro con el Señor Jesús, empezamos a ver la vida de otra manera. ¿Qué significa? Que empezamos a comprender el propósito por el cual Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Y cuando nos acercamos a su presencia en una comunidad de fe, venimos ciegos, nos fijamos mucho en el comportamiento de la gente que ya se encuentra allí. Y por lo consiguiente, no nos enfocamos en Cristo, sino nos enfocamos en los errores de la comunidad a donde llegamos. Y solo empezamos a crecer. Puedes sentarte, hija, para que no interrumpas. En la medida en que empezamos a crecer, en esa medida empezamos a ver con claridad el propósito. ¿Cuál es el propósito de la obra del Señor Jesús? Muchos nos quedamos ciegos, nos quedamos preocupados porque las bancas son especiales, o porque el templo es especial, porque las cosas materiales son especiales, porque como estamos ciegos solo nos enfocamos en eso, pero no logramos ver el propósito. Solo cuando se empieza a ver con los ojos del Señor Jesús, entonces empezamos a comprender el propósito que tiene Cristo para nosotros, para los demás y para toda la comunidad. En este caso en especial, el Señor Jesús le pregunta en la primera vez cuando Él aplica lodo a esta persona, ¿alcanzas a ver? Y Él dice, medio veo, parece que las personas son como si fuesen árboles que caminan.
Y vuelve a hacer otra vez el Señor y vuelve a poner las manos sobre los ojos, y entonces él quedó sano y pudo ver. En la medida que nosotros buscamos del Señor Jesús constantemente, cuantas veces sea necesario, es en la medida que nosotros vamos a entender cuál es el propósito de Cristo para nosotros en nuestra vida. Y cuando entendemos ese propósito, es cuando empezamos a ver las cosas como una realidad. Por ejemplo, para que lo podamos contextualizar en este momento. Estamos por lo menos afuera a 20 grados Fahrenheit, no sé cuántos serían Celsius, con eso que solo en este país se mide así. Para algunos es un obstáculo para no buscar de Dios. Para otros es un reto vencer los obstáculos. Porque se empieza a entender que en la medida que más nos acercamos al Señor Jesús, más comprendemos y esa ceguera va desapareciendo de nuestra vida. Amén. Así que, ¿cuántas veces necesitamos que el Señor Jesús nos toque? Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias, porque estamos en ese proceso de sanación para poder comprender el verdadero plan salvador de Dios. ¿Y cuál es el verdadero plan salvador de Dios? Llevarnos a la vida eterna. Amén. Y hoy lo vamos a ver. Uno de los primeros planes que Dios echó a andar después de que Él llegó hasta arrepentirse de haber creado al ser humano y que ya a punto de destruirlo, encontró a un ser humano que era obediente a Dios. Su nombre era Noé. Él y su familia y sus hijos adoraban a Dios, obedecían a Dios, y puso para ellos un plan de salvación. A nosotros el plan de salvación es nuestro Señor Jesucristo, pero para ese primer plan de salvación le dice a Noé que debía construir una barca con ciertas medidas exactas, y que a su vez metiese una pareja de cada animal viviente y su familia. Y hoy en la primera lectura nos habla que después de que pasa la inundación, después de que pasa todo, hay un proceso de que ellos pudieran bajarse de la barca, y dice que manda a un cuervo y no sabía cómo regresar, manda a una paloma y regresó, y así consecutivamente hasta que ellos pudieron desembarcar de la barca. Hay algo que hizo Noé. Ese algo es importante. Por eso el título de esta predicación la he llamado Tener un corazón agradecido. El ser humano que tiene un corazón agradecido es cuando logra ver con claridad quién es Cristo Jesús en su vida. Noé conocía al Dios Todopoderoso Yahvé. Y por eso en el verso 20 nos dice: luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó animales y aves puros, uno de cada clase, y lo ofreció en holocausto al Señor. Lo primero que hizo Noé al bajar de la barca, porque sabía que Dios lo había salvado, es mostrar un corazón agradecido. Construyó un altar y le ofreció una ofrenda a Dios. Solo pudo entenderlo Noé porque sabía que Dios lo había salvado. Nosotros, cuando entendemos que ya Dios nos ha salvado desde aquí en la tierra, en la medida que nos vamos alejando de las adicciones, en la medida que Él nos va sanando de nuestra vida de pecado, en la medida que sabemos que cada día buscamos más de Dios, entonces nos damos cuenta
que ya estamos viviendo en el plan salvador de Dios. Y es cuando tenemos un corazón agradecido. Y el tener un corazón agradecido se muestra mediante lo que le ofrendamos a Dios en su altar. ¿Qué es lo que le ofrendamos? Empezar nuestra vida, nuestra existencia. Por eso el salmista hoy en este día nos dice en el verso 10 del Salmo 116, ¿cómo pagaré al Señor? Es una pregunta. ¿Cómo pagaré al Señor todo lo que ha hecho por mí? ¿Cómo podré pagar al Señor el gran sacrificio que ha hecho por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario? Pero aparte de eso dice, por todos sus beneficios para conmigo. ¿Cuán bendecidos somos? ¿Cuántas bendiciones tenemos a diario? No creas que son tuyas porque eres muy inteligente o porque eres muy trabajador. No, son bendiciones de Dios que te adornan en tu vida. ¿Cuál es tu agradecimiento? No podemos pagarle al Señor, solo lo podemos manifestar en el agradecimiento que hay en nuestra vida, en ese agradecimiento que se manifiesta en una celebración eucarística como esta noche, alabando al Señor, a pesar de que en el contexto del clima pueda ser para algunos muy complicado, pero para nosotros, por el hecho de tener un corazón agradecido, hacemos propias las palabras de Pablo: nada ni nadie podrá apartarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni las potestades, ni el clima, ni las dificultades políticas por esta nueva administración, nada ni nadie, porque Cristo es Dios para nosotros. Por eso dice el salmista, en los atrios de la casa del Señor. ¿Qué significa en los atrios? En la presencia de Dios. Aquí terrenalmente lo buscamos, y cuando lo buscamos nos encontramos en Él, y por eso le decimos aleluya. Dice el Salmo. ¿Qué significa la palabra aleluya? Le damos la gloria a Dios. Por eso en este día, en este mensaje de esta noche, gloria a Dios, es reconocer que debo tener un corazón agradecido, porque el plan salvador de Dios ha puesto en marcha en mi vida y me está quitando la ceguera, que hoy puedo comprender y entender cuál es el plan salvador de Dios para la humanidad. Por eso, cuando recuerdo personalmente un himno que dice: qué detalle tuviste conmigo, Señor, cuando me llamaste, cuando me dijiste que yo era tu amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo al llamarme a ser tu sacerdote. Y cada uno de nosotros somos llamados para ser sacerdotes de Jesucristo por nuestro propio bautismo. Amén. Póngase de pie, querido hermano, y no desmaye, que nada ni nadie nos aparte de Dios, y alabemos junto el himno: el Señor es mi fuerza. 344 es el número.